algunos circuitos integrados como el amplificador operacional solamente, ¿no? Y aplicaciones de él, vemos operaciones, ¿cierto? Y luego filtros. Vamos a ver un otro circuito integrado que es bastante empleado en casi todo lo que es implementación de circuitos. Se llama regulador de voltaje, en que consiste en un circuito que procura hacer que el voltaje que se genera de un rectificador sea lo más constante posible. Ya habíamos visto el rectificador, ¿cierto? El rectificador lo conocimos como un arreglo con diodos que podía partir o no de un transformador, ¿cierto? O sea, tomamos el voltaje alterno toma corrientes de la CRE, por ejemplo, y con él actuamos sobre un transformador. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir o ampliar el voltaje alterno que se obtiene de la línea doméstica, ¿cierto? Entonces aquí tengo 220 voltios RMS, o que equivale esto a 311 más o menos voltios de pico. Con el transformador podríamos reducir sin que deje de ser alterna a un valor que nos interese, por ejemplo 12 voltios o 16 o no sé. Bien, entonces el transformador simplemente cambia el valor de la amplitud, pero sigue siendo alterna sinusoidal. A continuación estaba el rectificador. El rectificador que, como hemos visto, puede tener un solo diodo cuando es de media onda, puede tener dos diodos si es de onda completa, con punto medio en el transformador, o también podría hacerse con 4 diodos en forma de puente cuando queremos rectificación de onda completa. Bien, entonces aquí hay uno o un arreglo de diodos. ¿Sí? Y si vemos las formas de onda, aquí teníamos la sinusoide enorme. Con el transformador se ha reducido el tamaño. ¿Sí? Simplemente hemos cambiado la amplitud de la sinusoide. Y el rectificador, si es de media onda, nos va a devolver algo así, ¿cierto? Y si es de onda completa, nos devuelve esto. Ya no es alterna, porque solo tiene valores positivos. Se podría también obtener solo valores negativos. ¿Sí? Ya no es alterna, tiene un solo signo, pero todavía está variando en el tiempo, ¿no? El valor máximo podría ser, por ejemplo, 5 voltios y el mínimo 0. Eso no es lo ideal para alimentar a un circuito electrónico. ¿Sí? Eso va a introducir ruido, y por lo tanto debemos mejorarlo. ¿Cómo habíamos mejorado? Utilizando un filtro. El filtro
puede ser simplemente un condensador, normalmente electrolítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el filtro? El filtro, que es nada más un condensador, lo que hace es reducir la ondulación, ¿no? Entonces vamos a tener algo más o menos así. Ya no baja hasta cero, ¿sí? El cero está aquí, pero sigue ondulante. Y de pronto para algunas aplicaciones está bien, se lo puede ocupar sin mayor problema, pero con algunas aplicaciones más exigentes, una computadora, un equipo de sonido de alta calidad, etcétera, no es conveniente, ¿sí? El otro problema que tenemos con este arreglo es que es dependiente de la carga, o sea, depende de la resistencia que le pongamos para alimentación, ¿sí? O sea, yo necesito alimentar, por ejemplo, un amplificador. Ese amplificador representa la carga, ¿no? Y la carga lo que está haciendo en definitiva es exigir corriente. Entonces, un regulador, o perdón, un rectificador con estas características es dependiente de la corriente que se le pide, es decir, depende del tamaño que tiene la carga. Si le pide mucha corriente, seguramente va a disminuir el nivel del voltaje. Si pide poca corriente, aumentará el nivel del voltaje. Entonces, no estamos obteniendo un voltaje constante ante un rango, digamos, de corriente sobre la carga. Otro problema es que si varía el voltaje de la línea, ¿no? Si en lugar de 220 de repente nos entrega 230 la CRE, entonces también va a cambiar el voltaje rectificado. ¿Sí? Entonces es muy dependiente de factores externos como la línea y la carga. Aquí es donde entra el regulador. Lo que busca el regulador es estabilizar ese voltaje. Podría seguir siendo un poco ondulante, pero es estable respecto a exigencia de la carga y variación de la línea. ¿Ya? Entonces aquí es donde entra el regulador. Con la intención simplemente de mantener más o menos constante el voltaje ante cualquier variación externa, línea o carga, ¿cierto? Desde luego que tiene sus rangos de operación, ¿no? No va a servir para cualquier carga, pero digamos tiene un rango de aceptación de carga. Entonces ya con el regulador podemos atacar nuestra carga. Y este voltaje va a ser bastante limpio y además invariable ante variaciones de carga y de línea. ¿Sí? Puede decir que tenga sus pequeñas ondulaciones, pero sin variar ante cambios externos. Ahora, ¿cómo se regula?
Una alternativa es utilizar el diodo Zener. El diodo Zener es un diodo especial, no es un diodo común. Decíamos del diodo común que tiene, lo voy a dibujar un poquito más allá. Nuestro diodo común presentaba una característica voltaje-intensidad más o menos así. ¿Cierto? Para voltajes aproximados a 0,7 voltios, se mantiene, decíamos, casi constante el voltaje ante variaciones de corriente bastante apreciables. Ahora, en el otro lado, es decir, con polarización inversa, el diodo común responde con corriente prácticamente cero. ¿Sí? Hay una pequeña corriente de unos nanoamperes que casi no varía ante variaciones de voltaje inverso. Pero que si seguimos aumentando el voltaje inverso, en un diodo común, más o menos controlado de la corriente, empieza a aparecer una corriente inversa que aumenta notablemente y puede llegar a destruir la unión. Vale decir que el diodo se quema. ¿Ya? Entonces hay un punto de voltaje inverso que produce ruptura en la unión. Y este es el nombre que se le da, voltaje de ruptura. Inverso, ¿cierto? Ahora, eso hace, decía, que aumente notablemente la corriente con pequeñas variaciones en el voltaje. Y es justamente eso lo que hace un diodo Zener. Nada más que en el diodo Zener, esa corriente inversa es controlable. O sea, tiene un rango de variación de la corriente inversa dentro de la cual no se daña el diodo, no se destruye la unión. ¿Ya? Y además, en el proceso de fabricación, se le fija ese valor de voltaje de ruptura, al que se conoce como voltaje Zener. Entonces, si variamos el voltaje inverso, va a llegar un momento en que alcanza el valor Zener, en el cual se produce una corriente inversa, disminuyendo un poco más ese voltaje, la corriente aumenta más, pero si quitamos la condición, retorna otra vez a la normalidad, ¿sí? El diodo va a seguir siendo diodo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una característica propia de diodos que se fabrican con esa intención. Con la intención de que a cierto valor de voltaje inverso, la corriente no lo destruye. Y adoptan ese nombre, se llaman diodos Zener.
y se fabrican para valores de voltaje muy diversos. Se encuentran diodos Zener de 3, creo, no sé si habrá de menos de 3 voltios, pero yo sé que hay de 3 voltios, de 3.3, 3.6, más o menos así varían. Pasan por 4.7, 5.1, los más pequeños, y pueden ir aumentando 12 voltios hasta, creo que llegan hasta los 100 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que consigo con un diodo Zener de 5.1 voltios? Que en inversa yo puedo bajar hasta 5.1 voltios, hasta menos 5.1, ¿no? Estoy hablando de voltaje inverso. Y ahí el diodo va a responder con una corriente. Antes de ello, la corriente será prácticamente nula. En la proximidad de 5.1 hay un incremento en la corriente. Si aumento un poco más el voltaje inverso, aumentará la corriente. Y si le retiro la condición de polarización inversa, vuelve otra vez a la normalidad. ¿Sí? No se destruye la unión. Bien. Entonces, si es de 5.1, la ruptura se produce en ese valor de voltaje. Si es de 12, se producirá en 12 voltios, etc. El símbolo que se utiliza para el diodo Zener tiene un poquito que ver con la forma de su característica voltaje-intensidad. ¿Ya? Ese es el símbolo que se utiliza para el diodo Zener. Ánodo, cátodo. Ahora, ¿cómo se utiliza el diodo Zener? Del diodo Zener se requieren dos valores, digamos, característicos. Por lo menos esos dos para poder hacer uso de él. Aparte del voltaje Zener, necesitamos saber la corriente mínima de mantenimiento. Esta corriente es aquella corriente a la cual en polarización inversa se sostiene el voltaje Zener. Puede que presente un valor un poco inferior de voltaje. Estoy hablando que si tengo un diodo Zener de 5.1 voltios y que tiene una corriente mínima de 10 miliamperes, con un poco menos de 10 miliamperes voy a tener un voltaje Zener menor a 5.1. ¿Ya? Ahora, desde luego que si disminuyo más aún la corriente, el voltaje Zener va a desaparecer, ¿sí? Otra característica necesaria para el diseño es la corriente máxima.
¿no? Esta corriente máxima es la que puede tolerar el Zener en inversa. A veces el fabricante no proporciona esta corriente máxima, sino más bien lo que provee es la potencia máxima. Esta potencia es la que recomienda el fabricante que no debería superarse porque si se la supera se puede dañar la unión. Ya, la potencia Zener está relacionada, obviamente, con el producto voltaje-intensidad. ¿Sí? Entonces, si el voltaje Zener se mantiene más o menos constante, la potencia Zener está relacionada con la intensidad máxima que puede soportar el Zener. ¿Sí? O sea, la potencia máxima se da a la corriente máxima. Bien. Entonces, con esto podríamos hacer ya uso del diodo Zener como regulador de voltaje. Te voy a marcar aquí para que se aclare la idea dónde están esas corrientes, ¿no? Esta corriente mínima podría ser esta. Aquella corriente que permite la regulación, es decir, que se sostenga el voltaje Zener, y la máxima que corresponde a un valor posiblemente de voltaje Zener un poco mayor del especificado, pero no es muy notoria la variación de esto. En cambio, la diferencia entre la corriente máxima y la mínima puede ser muy grande. ¿Ya? Entonces, variación en voltaje es muy insignificante comparada con la variación en corriente. La corriente inversa puede variar mucho sin que el voltaje Zener se mueva notablemente. ¿Ya? Más o menos un 5%, un poco más tal vez, en el voltaje, en tanto que en la corriente puede haber variado tal vez 1000%. Bien, entonces dentro de esas características se puede aplicar el Zener. Un circuito muy simple de regulador de color. Ah, ya tenía ese subtítulo aquí, ¿no? Entonces lo voy a usar simplemente. Aquí está. Así. Regulador con Zener. Un circuito muy simple de aplicación del Zener como regulador podría ser este.
Bien, entonces aquí este voltaje Vs es un voltaje no regulado. Voltaje no regulado. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar variando en un rango determinado de voltaje, ¿sí? ¿Cómo lo hace? El voltaje que se obtiene después del rectificador y filtro. Ya está variando dentro de un rango que no llega hasta 0, ¿sí? Entonces tiene un valor máximo, un valor mínimo. ¿No? Aquello que habíamos visto en el rectificador como el rizado. Bien, entonces el voltaje no regulado está comprendido en un rango de Vs mínimo y Vs máximo. Y lo que queremos es que DO se mantenga más o menos constante ante variaciones que pueden haber en Vs, ¿cierto? Porque Vs está variando, y también ante variaciones en la carga. ¿De acuerdo? Entonces, observen que el circuito tiene en la carga, ¿cierto?, una configuración paralela con el diodo Zener. O sea que el voltaje VO es el voltaje Zener. ¿Cierto? VO es igual al voltaje Zener. Entonces, lo que tengo que conseguir para que este voltaje no varíe mucho es que el Zener se encuentre dentro de esa zona de regulación. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo que la corriente que circula por el Zener esté por encima de la corriente mínima y por debajo de la máxima, ¿sí? Por encima de la mínima para que se mantenga el voltaje Zener y por debajo de la máxima para que no se queme. Bien, entonces este BZ puede que varíe, pero lo hace muy poco. Decía un 5% y a veces menos. O sea que si tengo 10 voltios, por ejemplo, el Zener, 5% sería 0,5 voltios, ¿no? ¿Estoy bien? Y bueno, esto dentro del margen de corriente mínima y corriente máxima. Ahora, ¿qué sucede con las corrientes en este circuito? Voy a tener una corriente a través del Zener, que la llamaremos IZ, y otra corriente en la carga, la llamaremos IO. ¿Sí? Entonces, en este nodo de acá, tendría que cumplirse la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Cómo escribo esa suma de corrientes igual a 0? La corriente que entra proveniente de la fuente, esta corriente, ¿sí? Esa está entrando, entonces la voy a poner negativa.
sería menos, o si la pongo en el sentido que la marqué, simplemente debería poner voltaje de origen menos el voltaje de llegada. Entonces sería Vs menos Vz dividido Rs, ¿cierto? Esa es la corriente que entra al nodo. Y de él salen dos corrientes, IZ e IL. No, IO, ¿no? IO no hay nada. Ahora esta IO podría escribirla como BO, que es Bzener, dividido RL. ¿Sí? Ahora, si tengo un determinado diodo Zener elegido para obtener la regulación, por ejemplo, quiero regular 5 voltios, 5.1, ¿sí? No hay de 5, 5.1 voltios, debería conocer cuál es su régimen de trabajo, ¿sí? Entonces el fabricante me va a proporcionar a través de sus hojas de datos la corriente mínima, ¿sí? La corriente de mantenimiento y por lo menos la potencia, ¿no? Quizás no me diga cuál es la corriente máxima, pero me dará la potencia máxima tolerable. Entonces, con esa potencia y esta relación, yo puedo obtener la corriente máxima. ¿De acuerdo? Otra cosa que necesito para el diseño es saber, ya sea la carga, ¿no? En qué rango podría estar la carga, o saber en qué rango voy a trabajar la corriente. ¿Sí? ¿Cuál es la expectativa que tengo en la corriente de salida? O, de lo contrario, ¿cuál es el rango en que se mueve la carga? Un tercer dato necesario es el de el voltaje de la fuente no regulada. Su valor mínimo, su valor máximo. ¿De acuerdo? Con todo ello, lo que quiero es calcular el valor de Rs. Entonces, de la ecuación que acabo de escribir, voy a despejar Rs. ¿Sí? Despejo Rs entonces de esa ecuación y tengo Rs igual a Vs menos Vz dividido Iz menos IO, ¿cierto? No menos, más IO. Eso está aquí. Bien. Ahora, ¿cómo puedo estimar el valor de Rs si en esta ecuación tengo Vs variable? Vz podría decir que es constante. Iz es variable y O también. ¿No? O sea, no tengo valores fijos de Vs, Iz y O. Lo único que puedo aceptarlo como fijo es Vz. Lo que hago es irme a los dos
peores casos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos peores casos? Uno, el mínimo. Es decir, que BS sea muy pequeño. El valor mínimo de BS. Lo voy a poner con una línea abajo, ¿sí? Ese es BS mínimo. Es decir, que la fuente no regulada me está entregando el valor mínimo. Y en esas circunstancias, la carga exija el máximo. Entonces, lo que debo asegurarme es que la corriente Zener, por lo menos, esté en su valor de mantenimiento, en el mínimo. ¿Cierto? Si la fuente ha bajado al mínimo, es porque está entregando poca corriente. Esa poca corriente debe suministrar la corriente de mantenimiento al Zener y además tal vez podría estar siendo exigida por la carga a ser el valor máximo. Bien, entonces ese es uno de los peores casos. El otro se daría cuando el voltaje no regulado alcance su valor máximo y que la carga no me exija corriente máxima, sino más bien lo contrario, que sea lo mínimo que puede pedir. ¿Qué? Podría darse porque la resistencia de carga es muy grande, ¿sí? Si es muy grande, pide poca corriente. Estamos a menos de 1 minuto de que se corte, mejor cortamos y nos volvemos a conectar. Entonces habrá mucha corriente por el Zener. Lo que tengo que asegurarme es que esa corriente no queme al Zener, que esté en su valor máximo tolerable. Bien. Ahora, de los dos peores casos, yo no sé a priori cuál es el valor RS mínimo y cuál el máximo. ¿Cierto? Yo no podría decir RS está entre este y este otro valor. Simplemente lo que haré es, haré el cálculo de cada uno de ellos, ¿sí? Para el primer peor caso calcularé RS, para el segundo haré lo mismo y voy a elegir un valor de RS que esté entre esos dos extremos. ¿Sí? Porque no puedo hacer RS variable. Tiene que adoptar un solo valor. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Voy a suponer lo siguiente. Se quiere obtener 5 voltios regulados a partir de una fuente que proporciona
entre 8 y 12 voltios. Para alimentar una carga, que puede variar entre 60 ohmios y 1 kilo ohm. Bien. Entonces, vamos a realizar ese diseño. Consideremos un diodo Zener que tiene estas características. Voltaje Zener 5.1. Corriente mínima 100 microamperes. Potencia máxima 1 watt. Bien. Entonces, esos son nuestros datos con los que vamos a calcular RS, ¿cierto? Identifiquemos cada uno. El voltaje no regulado mínimo sería 8 voltios. El voltaje no regulado máximo es 12 voltios. ¿Qué más necesito? La corriente en la carga mínima se va a dar cuando tenga la mayor resistencia de carga, ¿cierto? Entonces, tendré 5 voltios dividido 1 kilo ohm. Eso me da 5 miliamperes. En tanto que la máxima se va a dar cuando ponga la resistencia más pequeña, 60 ohms. ¿Cuánto me da eso? Cinco dividido 60. 83 miliamperes.
¿Qué más? La corriente Zener mínima. Esa tengo el dato, 100 microamperes. La corriente Zener máxima es la que obtengo de la potencia, ¿no? Potencia sobre voltaje. Un watt dividido 5 voltios. Eso me da 200 miliamperes. Bien, entonces ya tenemos todos los datos, podemos pasar a calcular el RS. RS para el primer peor caso. Debo poner BS mínimo, ¿cierto? El BS mínimo es 8 menos el BZ, que es 5.1, dividido IZ máximo. ¿Sí? Oh, perdón, estamos en el primero. IZ mínimo. IZ mínimo es 100 microamperes. O sea, 10 a la menos 6 más 2 sería menos 4. Más el IO máximo, ¿cierto? IO máximo. IO máximo. ¿Eso cuánto es? 83 miliamperes. ¿Cuánto es eso? $34.9 más o menos. Ahora calculamos RS para el segundo peor caso. Entonces ahora debo poner BS en su valor máximo. 12 menos BZ, que hemos aceptado que no cambia, dividido entre IZ en su valor máximo. Eso es 200 miliamperes. 200 por 10 a la menos 3. Más IO mínimo. IO mínimo es 5 miliamperes. ¿Cuánto es eso?
33.7. Muy cercano al otro, ¿no? Bien, entonces tengo que buscarme una resistencia que esté comprendida entre 33.7 y 34.9. O sea, entre más o menos 34 y 35. Bien. Bueno, además del valor de la resistencia, tengo que saber de qué potencia estamos hablando para ella, ¿sí? O sea, qué potencia podría tolerar esta resistencia. ¿Cómo calculo esa potencia? La potencia en la resistencia la puedo calcular de esta relación, voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿cierto? El voltaje es la diferencia de potencial. El máximo que puede haber de diferencia de potencial en esa resistencia, ¿sí? Estamos hablando de esta, es ¿no? La diferencia entre Bs y Bz. El máximo en Bs es 12 y Bz hemos aceptado que no pasa de 5.1. Dividido entre la resistencia que hemos calculado en 34. ¿Cuánto es eso? 12 menos 5.1 elevado al cuadrado. Dividido 34. Nos sale 1.4 watts. ¿Sí? Bueno, no hay resistencias de 1.4 watts. Vamos a tener que tomar un poco más, ¿no? Porque con menos estamos arriesgando. 2 watts. ¿De acuerdo? Y ese sería nuestro diseño. Podríamos hacer la simulación, ¿cierto? Voy a... tengo que cambiarme de esto, ¿no? Es mejor ahí. Ok. Entonces, en el simulador, voy a ver, tengo que habilitar todo eso. Entonces voy a implementar este regulador. Voy a usar una fuente DC. ¿Cierto? Ahora, esa fuente es una fuente de valor fijo, ¿no? Es una fuente de valor fijo.
voy a poner una resistencia, la RS. Sí, dígame. Y también necesito la RL. Ahí. Para el diodo Zener, voy a elegir de la librería EVAL. Los diodos están con nombre genérico D. Hay, creo aquí uno solo que es Zener. ¿No? El símbolo nos dice que es un Zener. Creo que los otros no son Zener. Este tampoco, ¿no? Entonces parece que es el único Zener, no sé si habrán más, pero nos quedaremos con ese. Es un Zener de 5.1 voltios. Bien, lo voy a rotar. ¿Quiere rotarse? Ahí está. Ahí, ¿cierto? Y voy a conectar esto. Todo esto a tierra. Ok. Ya tengo mi fuente, tengo la resistencia, la carga y el Zener. Voy a poner la resistencia como calculamos. 34 ohmios. Carga, decíamos que mínimo es 60, pongamos 60, y máximo es un K. Entonces voy a probar con la mínima, con la de 60, y ¿cuánto le ponemos al voltaje de alimentación? Una alternativa sería hacer simulación con este voltaje variando. ¿Ya? Para eso tenemos un tipo de análisis. ¿Ya? Me voy acá, PSpice, nuevo perfil de simulación. Lo voy a llamar salida. Ah, dice que ya hay una salida, entonces tengo que ponerle otro nombre. Ya le pongo en inglés. Ah, está medio torcido el nombre, no importa, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tipo de análisis? El tipo de análisis se llama DC Sweep. DC Sweep. ¿Qué hace este? Hace un trazo tomando como eje horizontal el voltaje o la corriente de una fuente. En nuestro caso va a ser el voltaje. ¿Ya? Fuente de voltaje, ¿cierto? ¿Qué se llama nuestra fuente? La fuente en nuestros circuitos se llama V1. ¿Sí? Entonces V1 es el nombre de la fuente. Bien. Ahora, le digo cómo quiero hacer variar esa fuente. Lo voy a hacer de manera lineal, podría ser logarítmica o una lista de valores. Yo le voy a poner lineal, que empiece, ¿sí? Valor inicial va a empezar en, habíamos dicho, 8, ¿cierto?
8 voltios. Y el valor final va a ser 12. Con incrementos, puedo hacer incrementos de 0.2 voltios. ¿Ya? Entre 12 y 8 son 4 voltios, 0.2 va a ser unos 20 cálculos, que no es mucho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos realizando la simulación pidiendo que haga un gráfico en el que el eje horizontal va a ser el voltaje de la fuente. La fuente se llama V1. Donde empieza en 8, termina en 12 y va a sufrir incrementos de 0.2 voltios. ¿De acuerdo? Aceptamos con OK y ya está creado. Y ahora voy a indicarle qué va a poner en el eje vertical. El eje vertical, la salida. ¿Cierto? Ya tengo listo el perfil de simulación, lo voy a ejecutar. ¿No? Vean que no llega a 5 voltios. Parece que el Zener no es de 5, sino de 4.7. De 4.7 debe ser el Zener. Entonces, fíjense que en su valor mínimo, que está por aquí, tenemos 4.698, casi 4.7. Eso cuando el voltaje de la fuente es 8. Y el máximo, está por aquí, es 4.8, ¿no? Entonces, efectivamente hay bastante variación, ¿no? De 4.7 a 4.801. Que eso, si lo calculamos en porcentaje, tendría que ser 0.1 dividido entre 4.7, ¿no? Es una variación de 2% apenas. ¿Bien? Aceptable, ¿cierto? Entonces, esto es lo que obtenemos con la carga mínima. 60 ohms. Pongamos ahora la carga máxima. Acá. Volvemos a ejecutar. Si la carga es máxima, entonces el valor mínimo que obtenemos de voltaje es 4.78 y el máximo 4.84, 85 casi. $4.85 menos 4.79. Esa es la variación, ¿sí? 0.06 voltios dividido entre 4.7 me da el porcentaje, 0.012. O sea, es una variación de 1.2%. Bien. Entonces, efectivamente,
con variaciones tan grandes en el voltaje de alimentación, estamos regulando, estamos obteniendo un voltaje regulado con una variación porcentual de apenas 2%, ¿no? Como máximo. ¿De acuerdo? Una otra forma de ver esto podría ser hacer que la alimentación provenga de una fuente fija más una fuente variable, ¿sí? Entonces voy a borrar esta parte y le voy a agregar una fuente variable. La librería source, puedo poner una sinusoidal, ¿sí? Sí. No, algo pasado. Aquí tengo que poner de sí. Ahí está. Ups. No sé qué le hice a esto. Ya, ahora sí. Entonces voy a poner la fuente en serie con la otra. De manera que se sumen, ¿sí? Entonces voy a tener una fija y una variable, de manera que el resultado esté entre 8 y 12 voltios, ¿no? Como la variación es de 4 voltios, entonces esta mi fuente sinusoidal va a tener 0 de offset, una amplitud que es la mitad de esa variación, ¿no? 4 sería 2 voltios de amplitud, eso quiere decir que oscila entre menos 2 y más 2. Pongamos frecuencia a la de línea, 50 Hz. Este AC es simplemente el ángulo de fase, que sea 0. Y para la fuente continua, tendría que hacer de manera que sumándole el mínimo de la otra me dé 8, ¿cierto? El mínimo es menos 2, entonces tendrá que ser 10 voltios, ¿sí? 10 voltios. Cuando sea mínimo, voy a tener 10 menos 2, 8. Cuando sea máximo, 10 más 2, 12. ¿Bien? Entonces tengo efectivamente una variación entre 8 y 12 voltios alimentando al circuito. ¿Sí? Obviamente tengo que hacer un otro perfil de simulación. Esta vez se va a llamar tiempo. Entonces, el tipo de análisis es del dominio del tiempo. Para ello debo dar parámetros de tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero que dure la simulación? Eso está en función siempre de la frecuencia. 50 Hz tiene un periodo de 1 sobre 50. Eso es 0,02, o sea, 20 milisegundos. Podría ponerle unas 5 sinusoides. 20 milisegundos por 5 me da 100, ¿cierto? 100 milisegundos. Ok. Que empiece a partir de 0, no hay problema. Y este otro parámetro que es opcional me da la opción de darle mayor resolución al gráfico.
Ya, entonces pongámosle 10 microsegundos. Listo. Acepto con OK y ya está creado el perfil de simulación tiempo. Lo que necesito siempre es ponerle la sonda de voltaje de salida en este caso. Bien. Entonces, creado el perfil, la sonda de salida, ya puedo ejecutarlo. Ese es el voltaje de salida. Se ve oscilando, ¿cierto? Pero está oscilando alrededor de los 4.8 voltios más o menos, ¿no? Si vemos el cursor, su valor máximo es 4.85 y su valor mínimo es también 4.85. La diferencia está en el tercer decimal, ¿no? Entonces vean aquí en el cuadro, la diferencia entre el máximo y el mínimo es 65.8 milivoltios, 66 milivoltios. ¿Cierto? Entonces, tengo un porcentaje de variación de 66 milivoltios alrededor de, hemos visto más o menos 4.8 voltios. ¿Cuánto es eso? Eso me da 0.01, 0.013, 14 casi. Eso quiere decir 1.4%, ¿no? Entonces, con una variación tan notoria en el voltaje de la fuente no regulada, está variando entre 8 y 12, 4 voltios, ¿cierto? El porcentaje de variación en la salida es de 1.4%. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, nuestro Zener está cumpliendo con la expectativa. Eso es para una carga grande. Si la carga es chiquita, como habíamos previsto, 60, bueno, estoy haciendo la simulación considerando que el Zener tiene los valores que yo había marcado, posiblemente no los tenga, tal vez es menor. No sé si aquí puedo ver los parámetros que tiene este diodo Zener. Haciendo doble clic me muestra los parámetros de simulación. Voy a ver si están ahí los que me interesan. Entonces aquí debe decir, bueno, esos son parámetros dimensionales. Por aquí deben estar los de voltajes y corrientes. No hay. Bueno. Quizás en la simulación. A ver, vamos a ver eso. Hago la simulación entonces. Con 60 ahora ejecuto. Y eso es lo que me devuelve, ¿no? El voltaje máximo es aproximadamente eso.
481 y el mínimo está en 469. La variación 117 milivoltios, que seguramente es un poco mayor que la anterior, ¿no? Casi el doble, o sea, va a ser ya no 1.4, sino de repente 2.8%. Bien, entonces estamos en presencia de un regulador bastante aceptable. A ver si aquí salen los parámetros del Zener. Creo que no sale. Los parámetros del Zener, ahí está. Modelo, esto es. $880.5 por 10 a la menos 18. Bueno, esa es su corriente inversa de saturación. El voltaje de ruptura es este, 4.7 voltios. Y la corriente de ruptura debe ser esa, 20 miliamperes. Está la máxima. Bueno, habría que ver el manual un poco, pero no sé si es esta corriente de 20 miliamperes o es esta otra. Que es 1.9 miliamperes. Que es casi lo mismo. Ah, no, no es lo mismo. Ese L tal vez sea mínimo. Ahí debe estar, sí. Esa debe ser la mínima. Casi 2 miliamperes. En nuestro diseño hemos considerado 100 microamperes, ¿no? Está lejos. Entonces habría que hacer nuevamente el diseño para ver aquello. Bueno. Ok. Entonces. Ya estamos sobre la hora, ¿sí? Vámonos. Continuaremos el día... el viernes no hay clase, ¿no? Es feriado. Seguimos la otra semana. ¿Qué día es el examen? Lunes. Ah, el lunes. Después del feriado. Ah, está muy cerca, ¿no? Sí. Lo moveremos un poquito. Una pregunta al ingeniero. ¿El práctico se entrega ese mismo día del examen? El día del examen, sí. Entonces moveremos la fecha del examen para el 12. ¿Está bien? Miércoles es 12. No. Miércoles es 11. Ah, miércoles 11, entonces. 3. Ya. Ya, Que quede para el miércoles 11, entonces. De manera que el lunes podemos ver más bien dudas que tengan respecto al práctico. Sí, no hay, pero... ¿Ya? Listo. Entonces hacemos ese cambio.
Nos estaríamos viendo el lunes. Bueno, hasta luego.